Faltan 3 días para las elecciones en el Club Nacional de Fútbol. Hemos estado hablando en el Observador TV con representantes de distintas listas. Recibimos hoy al actual presidente tricolor y candidato a la reelección, Eduardo H. Bienvenidos, ¿cómo le va? Buen día, un placer. H, vamos a empezar con lo deportivo y con lo último. ¿Qué balance hace de esta apertura? Yo, si no lo tomás a mal, quiero hasta justificar por qué estoy acá. Yo la última vez que tuve un contacto con el Observador fue hace 3 años. La última nota que tuve con el Observador fue justo previa a las elecciones anteriores, y creo que es clara que la relación del Observador Nacional y el Observador conmigo no es la mejor. Y es bueno decirlo, porque creo que ninguno podría creer que yo esté sentado acá y soslaye una cantidad de temas. Entonces, en un gesto constructivo vengo a esta casa, pero realmente espero y exhorto a que la relación institucional entre el Observador y Nacional no pase por enconos personales como realmente. Entonces, quería hacer el comentario, pues ¿sabe qué? Si no, alguno me va a decir, H, no entiendo ¿Por qué fue? Yo le hago otra aclaración, claro. Y es que en realidad, si bien obviamente Observador TV trabaja dentro de la redacción del Observador, o sea, es distinto a lo que es la redacción. Estoy de acuerdo. No, y no está ninguno de los compañeros de deportes que se ocupan de los temas que quizás podría hablar sobre ese tema. Un día hasta me preguntaron, ¿y te animarías a ir al Observador cuando nos habían puesto el dirigente del año? Digo, claro, pero ya está, yo creo que nobleza obliga, Bueno, bien. Estamos acá encantados de hacer el reportaje, justo aparte iba a venir Morgan Martínez, que tuvo claro, un percance, pero bueno. Bueno, bien, le agradecemos por estar acá y bueno, eso quizás para conversar con la gente del diario y con los compañeros, con el compañero de deportes. H, ¿qué balance hace de lo que fue el campeonato Apertura Nacional, que termina perdiendo algunos puntos que en realidad le hubieran posibilitado salir campeón? Yo creo que con el diario del lunes todos tenemos explicaciones para las cosas. Hay que retrotraerse al comienzo del campeonato. Y entonces recuerdo que en aquel momento yo dije bien claro, este va a ser un campeonato muy parejo. El que gane lo va a ganar ahí, va a ser un campeonato que se va a definir entre Nacional y Peñarol. Sobre el final entró Cerro también. Creo que acá la competencia hacia adelante va a ser como en aquellas épocas en que Nacional y Peñarol peleaban la mayoría de los campeonatos. Estoy convencido, no lo dije ahora, lo dije antes, y se ha dado. Cuando empezó el campeonato habían 2 modelos distintos. Había un modelo que era apelar a los grandes nombres, que fue lo que Nacional hizo hace algunos años. Y nosotros dijimos, estamos en una época de transición, había que adaptar el presupuesto del club a la realidad, que fue el momento que Nacional tuvo también con una cierta cantidad de contratos para poder hacerlo, y lo hizo. Apostamos mucho más a un esquema y a un modelo de juego que a grandes contrataciones. Y sabíamos que iba a ser muy parejo, y si tú decías al principio del campeonato quién era el favorito, le decían todos los periodistas, no éramos nosotros. La realidad que tuvimos para ganarlo, y algunos errores nuestros nos hicieron perderlo. Estamos a un punto en un campeonato a 2 ruedas, y estoy convencido que el camino que estamos recorriendo deportivamente es el que debemos recorrer. El camino que estamos recorriendo desde el punto de vista de política deportiva es el que Nacional debe recorrer, o sea, una buena columna vertebral que hay que terminar de armarla, después jugadores jóvenes mayoritariamente del club, y menor cantidad de jugadores y un plantel más corto. Bueno, en ese camino es que estamos transitando. Quedamos a un punto, pudimos haber ganado el campeonato, somos conscientes que haber ganado el campeonato Apertura da más tranquilidad para jugar el Clausura y la Libertadores, pero estamos ahí a un punto en la tabla anual y Nacional tiene todo para ganar el campeonato uruguayo. Claro, para el próximo campeonato va a haber algunas definiciones que las tomará la nueva directiva. Si usted es reelecto, ¿Gustavo Munúa sigue al frente del plantel? Sin duda. Aparte, si hay un tema que fue claro también, es que en este plantel, cuando se fueron ciertos jugadores, después nos fuimos a buscar el relevo precisamente para, en la política sabíamos que este riesgo lo corríamos,
sabíamos que se podía esa situación y sabíamos que el técnico, de alguna forma, jugamos este campeonato con un plantel mucho más corto del que de repente se debía tener, ¿no? Y en una eventual nueva conducción de la lista 5, ¿el plantel cómo se va a manejar? ¿Los posibles refuerzos? Yo creo que me parece que cualquier comentario que haga al respecto puede ser mal tomado. Entonces quedan 3-4 días. Yo creo que esto va a ser una tarea de la próxima directiva. Digo, no tengo dudas que el camino trazado es el que queremos todos, o sea, tener un plantel mucho más corto. Nosotros lo bajamos de 48 a 36. Nacional debe terminar con un plantel de 25 o 26 jugadores. Es importante decirlo, esto no son cosas que se hacen de la noche a la mañana. O sea, los presupuestos de un club, los contratos que quedan, o sea, tienen una cierta vigencia y tú tienes que buscar los momentos para ir haciendo las transiciones. Nacional pegó un salto hoy de 48 a 36 contratos. Nacional bajó el nivel promedio de su plantel. El presidente que venga va a recibir un plantel con casi $2 millones menos del que recibimos nosotros, con las manos mucho más libres. Digo, eso es transparencia. Como de repente veo que es una palabra que... Yo digo, en la vida no hay que hablar las cosas, hay que practicarlas. Digo, nosotros cuando administramos un club no andamos hablando de lo que recibimos, actuamos, corregimos, el que hace se puede equivocar sin duda. Digo, lo importante es ver el resultado final de lo que deja y quién recibe. Entonces, sin duda Nacional va a una política deportiva donde hay menor cantidad de jugadores en un plantel, planteles más cortos, planteles con mayor cantidad de jugadores nuestros, sí una columna vertebral bien clara y definida, y bueno, y ese creo que es la orientación que dudo que no podamos estar de acuerdo entre quienes estemos sentados en la próxima directiva, ¿no? La oposición en Nacional lo que dice es que hubo una especie de récord de gasto en estos últimos 3 años. ¿Se gastó tanto? ¿Por qué se gastó en algunos contratos? ¿Qué responde? Sí, yo creo que en eso, yo entiendo, digo, estamos en una contienda electoral, hay que diferenciarse. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Dónde hay algún tema? Yo tengo una trayectoria de 17 años en el club, no de 3 años en el club. Entonces, cuando tú... ¿quién puede desconocer que Nacional, el salto más importante en su presupuesto fue de los $4,5 millones que nosotros dejamos cuando nos fuimos y que lo habíamos recibido en $6,5 millones? O sea, en mi presidencia, y a mí no me gusta hablar de mi presidencia, digo, sí tengo claro que al observador le encanta compararme con otros, digo, es una cosa que permanentemente hacen y nunca salgo bien parado en las comparaciones, pero no importa, déjame pasar el aviso. Digo, pero ahora vio, usted está dando su posición. Entonces nosotros, que yo participé con Don Dante Yoko, recuerdo que había que romper ganar ese campeonato. Claro. Tuvimos que contratar a De León, tuvimos que contratar a Sosa, Salazar. Subimos el presupuesto en aquella época. A mí no se me ocurrió cuando yo gané decir, me dejaron un presupuesto alto. Lo que hice fue bajarlo. Lo bajé más de un 30%. Lo bajamos de $6,5 millones a $4 millones y algo. Cuando yo lo recibí había pasado de $4,300,000 o 400 a más de $15 millones. Un aumento del 250%. A mí no se me ocurrió salir a decir, miren lo que recibí. Nuestra obligación, ¿cuál es? Administrarlo. Entonces, ese nivel alto que tenemos, que es correcto, que es cierto, o sea, viene precisamente no solo de lo que, en el nivel que estaba el presupuesto del club, sino aparte de una cantidad de contratos que ya estaban con extensión de contratos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Administrarlo. Sí, es verdad, tú mirás esos 3 años, es correcto, el presupuesto es alto, entonces digámosle al socio todo. Y digámosle aparte lo que quedó. Porque es increíble cómo se habla de lo del medio y no se habla ni lo de atrás. Y sobre todo para adelante, porque lo que le importa al socio ¿qué es? ¿Qué recibe? Entonces yo creo que el próximo presidente, si le toca ganar a la lista 1, el presidente que le toque administrar el club a partir del 13 de diciembre, va a tener un plantel menor, con menor duración de contratos. O
yo no voy a hablar de nombres, digo, pero ¿cuántas veces nos pasaba a nosotros que veníamos a discutir con los jugadores, esos que uno dice, la columna vertebral? Ah, pero si Menganito gana tanto, yo quiero ganar tanto. Entonces, sin duda condiciona. Entonces, poder desmantelar, poder ordenar, qué es lo que se ha hecho, porque acá lo importante es que se corrigió y está hecho. Y el presidente que venga va a tener que, yo creo que esta elección es para adelante, no para atrás. Si queremos hablar para atrás, como digo, yo hablamos 24 años para atrás, fui el único que bajé 2 veces el presupuesto nacional. Y eso no lo discuten. O sea, tú ves que ese tema no lo discuten, no fue una vez, 2 veces. Entonces, lo administramos y quien reciba va a tener las manos mucho más libres con casi 2 millones de dólares menos en el gasto de jugadores, de plantel. Ahora, en materia de contratos, usted en los últimos días reconoció que se equivocó con el contrato de Sebastián Abreu. Lo ha conversado y que esperaba otra actitud de él, una actitud incluso citó a Fuchile o a algún jugador del Barcelona. Pero a mí me llama la atención. Pero lo conversó con él. A mí me llama la atención, digo, y esto es a lo que quiero ir, digo. ¿Por qué el periodismo solo toma? Porque yo lo que dije de Abreu fue mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Entonces, siempre toman aquello que genera el roce y el enfrentamiento. La verdad que los admiro, digo. Pero entonces, es muy sencillo. El caso pero dijo eso. O sea, entonces digo, yo sé todo lo que dije. Tú como periodista sabes que el texto, fuera de un contexto, es un pretexto. ¿No? Es clarísimo, eso es, tú las cosas o las tomás en el caso concreto de Abreu, digo que es el que les encanta hablar, porque el tema del caso concreto de Abreu fue un jugador que vino, un ídolo de Nacional de toda la historia, sí, sin duda, que hay pocos, un elegido, vino, fueron más de 2.000 personas a recibirlo. Sí. ¿No? Que el tema de Abreu no salió como debió, como todos, como él y como nosotros hubiésemos deseado, tampoco. No salió, lamentable, no dio lo que esperaba él y lo que esperábamos nosotros. Lo que queríamos que viniera, ganara y fuera lo que fue siempre en Nacional. No se dio. Y bueno, y hoy nosotros Nacional simplemente digo, como hago siempre yo en Nacional, todos los errores son culpa mía. Asumo todos los errores. O sea, porque en Nacional una especie de práctica hoy es todo lo bueno que pareciera que no hay nada bueno es a pesar de H. Y todo lo malo es culpa de H. Entonces, asumo también ese error. Yo no conozco a nadie, tú no me estás preguntando, pero H lo tengo que felicitar porque cuando iban a bypassear a Nacional con Cauterucho, rescató casi $900.000, que es de lo que estamos hablando. Lo tengo que felicitar porque aparte, cuando tú hablas de presupuestos, o sea, que es lo que también... O sea, tú tenés egresos e ingresos. O sea, acá, por ejemplo, los 3 años dieron utilidad. ¿Por qué no se le dice al socio que los 3 años dieron utilidad? Que los ingresos se generaron, acá no hay déficits. El pasivo es el mismo. Entonces, cuando tú solo se agarra... Entonces, yo, ¿para qué hago esto? Y lo digo, para que la gente vea también... Yo entiendo que es una campaña electoral, entiendo que hay que... si yo también estuve en una etapa que quería ingresar al club. Mi único límite, ¿sabes cuál era? No hacerle daño a Nacional. Entonces a veces las cosas se pueden decir de ciertas formas. Pero hoy cree que en la campaña, con este ambiente convulsionado, se le está haciendo daño al club. Sin duda, pero no tengas la menor duda que se le está haciendo daño al club. Cuando tú estás dando una información tergiversada, y das o parcial y no decís, o sea, ¿quién puede desconocer hoy que Nacional está muchísimo mejor administrado que antes? Es innegable, se vivió en la última asamblea. O sea, el contador nuevo, el gerente nuevo, lo que significa toda la gestión, la transparencia en la gestión, los balances mensuales, la información disponible. O sea, los bancos no te cambian las categorías
por regalarte algo, te cambian porque tú haces las cosas mejor. Y eso está hecho. Hacía referencia a la última asamblea, y ahí también hubo un tema polémico que fue el hecho de nombrar a dos ídolos del club, ahora exfutbolistas del club, Álvaro Recoba y el cacique Alexander Medina, como que, bueno, habían prestado dinero al club, incluso se manejó alguna tasa de interés, ellos después salieron a desmentir. Yo no manejé tasa de interés. Pero salieron a desmentir de que ellos no... ¿Por qué se generó esa situación? ¿Por qué se terminó dando los nombres de los...? Por eso yo creo en ese sentido es que, y lo dije públicamente, digo, si hay alguien que se ha caracterizado por no hablar de las cosas del club, que no significa callar las cosas del club ni ocultar. Yo siempre un día escuché cuando dijeron, la verdad, además de ser verdadera, tiene que ser oportuna y constructiva. O sea, ¿a santo de qué? O sea, yo veo una persona con un problema y le voy a decir, tú tenés un defecto. No se me ocurre decírselo. Entonces, el seno y el lugar natural para hablar los temas del club es una asamblea. O sea, no le escapa a nadie que evite, o sea, vamos a ser prácticos. Estos temas son temas, no de ahora, sino de antes de que nosotros asumiéramos. O sea, siguiendo esa lógica de comparar gestiones, ¿no? Si hubiese querido hacer política, lo hacía antes, cuando recibía. Mire lo que recibía, al revés. Lo que hicimos fue ordenar, pagar, cumplir, y para nosotros era nuestra obligación. En nuestra directiva hay 6 o 7 dirigentes que estaban antes. O sea, yo no miro a Nacional como mi directiva o la directiva anterior. Acá un grupo de gente que forzaron esto. A ellos les deben preguntar, no a mí, por qué forzaron esto. Y si yo estoy sentado en una asamblea, que es el ámbito más sagrado que tiene el club, me solicitan una información, ¿no? Y yo digo, señores, no hablemos de estos temas. No conozco, hemos recorrido el interior entero. El fútbol uruguayo vive de gente anónima que ayuda a los clubes. Y que si se llegan a enterar en sus casas, las mujeres los matan. Los matan. Yo les ponía este ejemplo ayer en Canelones y me miraban y se reían. Entonces, ¿a santo de qué recorrió este camino? No fui yo el que salí de la asamblea corriendo a hablar con la prensa. No fui yo. Yo hablé porque me insistieron 5 veces. No sabían, ya venían hacía 3 días que venían, vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de este tema. Le dije, muchachos, no hablen de este tema le va a hacer daño a Nacional. A mí no me va a hacer daño, si es un tema que no es nuestro. Ahora, ¿y cómo vio la salida de los jugadores diciendo? No, mira, yo lo que he aprendido, para hablar de los jugadores, para hablar de gente, yo hablo bien o no hablo. Y creo que negar lo que le han dado a Nacional, Recoba y Medina es imposible. Son 2 grandes ídolos del club. Dije en nombre de Nacional que realmente me da pena lo que pasó. Digo, yo andarle haciendo daño a gente que ayuda a Nacional, digo, me parece una barbaridad institucional. Entonces, me voy a volver, y cada vez que cada vez que en años he hablado en nombres propios, siempre te terminás metiendo en un problema. Entonces, no voy a lo que pasó. Pasó, el socio Nacional sabe, yo hablé forzado en una asamblea del Club Nacional de Fútbol, y este para mí es un tema terminado. Y cuando yo digo los temas internos son internos, no es para ocultar cosas, ni mucho menos, pero no voy a seguir revolviendo un tema que a Nacional no le hace bien. Ahora, ¿y hay que entregar información a la DGI? ¿Nacional lo hizo? Sí, está todo el día en Nacional. Ajá. O sea, Nacional en ese sentido es cristalino y transparente como nunca. Digo, ¿querés que te cuente el día que yo llegué a Nacional? Que tuve que ir a que me hicieran un papelito que lo entregué para el Archivo Nacional de todas las cuentas que estaban, deudas pendientes que no figuraban en el balance. Y a mí no se me ocurre salir a decirlo, pero conozco al club, lo viví. Entonces, hoy, lo que es Nacional comparado con lo que era antes, pero es una empresa multinacional. Ahora, en el orden. Usted decía, bueno, comparan y el periodismo, mucha gente insiste en comparar. Es inevitable igual la comparación. Y hubo una cuestión institucional, de imagen institucional que se había generado durante la conducción de Alarcón, que en su presidencia de cierta manera fue dejado de lado, era el tema ese de la cultura nacional, ¿no? Que se había generado como una imagen institucional del club en ese sentido. ¿Por qué eso? ¿Pero por qué quedó de lado? Te das cuenta, ¿no? O sea, nosotros tenemos
Estamos hablando del club para adelante y tu pregunta es para enfrentarme con Alarcón. No, bueno, pero es que las comparaciones son inevitables. Por eso, y las comparaciones son inevitables. Entonces cada uno es como es. Claro. Pero Nacional no es ni H ni Alarcón, ni Yoko. Nacional es Nacional. Entonces, lo que hacemos es tomar lo bueno de cada uno. Yo cómo voy a negar que desde el punto de vista institucional, nacional, el crecimiento social, que por ejemplo hoy se lo quiere atribuir la lista 1, o sea que vienen y dicen, por eso yo tengo una visión distinta. Está el nacional del yo y el nacional del nosotros. Es innegable que quien vio el marketing, pegó un impulso social, fue así como te digo que subió un 250 al presupuesto, es indiscutible que el crecimiento de socios se generó en ese momento. Tuvo una visión, nosotros lo rescatamos. Pusimos a trabajar un grupo de jóvenes que tenían una visión de cómo mejorarlo. Se hizo, pero no es obra de un grupo de... O sea, primero es obra de quien lo hizo, segundo, de quien tuvo la vocación política de impulsar esto. Entonces, acá tenés un claro ejemplo de yo hago las cosas. Y Nacional creció y se desarrolló cuando esa cultura del yo no estuvo. Cuando la cultura de nosotros prima. Cuando las cosas las hacemos entre todos. Entonces, a mí lo único que más he escuchado hablar de Alarcón es que hizo una excelente presidencia. Siempre. Porque la hizo y lo creo. Y yo no salgo a discutir ni a competir con él, yo compito con el que está enfrente, con nuestro adversario, pero a pesar de que se esfuerzan en generar esa rivalidad o esa competencia, y a mí ojalá venga un presidente nacional y gane 3 años consecutivos la Copa Libertadores y sea 100 veces más exitoso que nosotros, y ojalá los que vengan se repitan 17 años, que sean muchísimo mejores que estos 17 años que han sido, sin duda, de los mejores años de la historia nacional. ¿Querés hablar de lo deportivo? Hablamos de lo deportivo. De lo deportivo no hablamos porque nuestros adversarios ya lo han puesto de relieve. O sea, nuestros adversarios de enfrente, o sea, Peñarol. O sea, dirigentes de Peñarol reconocen que el peor momento histórico de Peñarol han sido estos años, que la contracara es el nuestro. Porque dijo el otro día, me reconocen más en Peñarol. Y bueno, pues ¿cómo no voy a usar? Cuando en Nacional pretenden minimizar y mirar solo 3 años, ¿no? Y que saben que aparte en estos 3 años uno ha venido y adaptado ciertas cosas y ordenado ciertas cosas, y que veníamos a esto. Acá hay una entrevista que a mí no me deja mentir, y la tienen ustedes, que fue precisamente en la entrevista que hicimos con El Observador, con Luis Insaurralde, antes de la elección anterior, que el titular de esa entrevista era hay que tener espaldas anchas, que me gustaría que la rescaten y la muestren, porque esto que estoy diciendo lo dije hace 3 años. Yo sabía que a Nacional había que venir a ordenarlo, está dicho. Y se hizo en silencio. Entonces algunos pretenden acotar, porque tienen claro que si miran la trayectoria, digo, ¿cómo van a hablar de una trayectoria de un grupo de gente que fue el que más éxitos deportivos consiguió en el club, el que más crecimiento patrimonial le dio al club, todo, el que ordenó el club, el que bajó el presupuesto? Entonces es inteligente. Si yo me pongo tengo que competir contra esto, miremos dónde tienen el problema. Entonces hablemos, concentremos los peores resultados. Entonces, o sea, mientras del lado de enfrente te dicen que los peores resultados de la historia lo tienen ellos, del lado nuestro te dicen que los peores resultados los generamos nosotros. Ahora, H, ¿por qué cree que se generó este clima tan ríspido en la interna de Nacional? Porque hubo otras veces que hubo competencia electoral y no había tanta rispidez, tanto enfrentamiento. Yo creo que Nacional es un proceso natural. Nacional está viviendo las consecuencias lógicas de su crecimiento. Digo, una familia de 3 personas no es lo mismo que una familia de 30. Y administrar los temas internos no es lo mismo en una familia reducida. Entonces, hoy Nacional pasó de 5.000 o 7.000 o 10.000 socios a 75, y aparte están el crecimiento exponencial de los medios de comunicación y de las redes sociales, donde cada uno opina. La lástima es que hoy opinan escondidos en el anonimato, en la cobardía del anonimato. Entonces, eso cambió la cultura del club. Nosotros
Nacional vivió momentos muy duros antes del 98. Recordemos el episodio Restuccia. Nosotros por algo le pusimos don Miguel Restuccia a la sala de la directiva, porque no solo fue uno de los grandes presidentes que tuvo Nacional, sino que vivió de Cambón y de la interna de Nacional una consecuencia que fue nefasta para el club. Y Nacional en esos años, sus enfrentamientos internos le generaron las derrotas deportivas. Entonces hoy Nacional ha crecido y creo que hoy uno de los temas más importantes a restablecer es esa cultura de convivencia en una realidad totalmente nueva y distinta, que el club va a tener que adaptarse a ella. Pero es una crisis de crecimiento. Bienvenidos que los temas de Nacional sean estos, bienvenidos que los temas de Nacional, un presidente tenga que salir a explicar los gastos, el presupuesto, las inversiones, es una obligación. ¿Qué va a pasar con el Parque Central? Se va a hacer, se va a terminar. Y ahí el financiamiento. Debe ser el único club que tiene 10 millones de dólares en una cuenta bancaria y no los ha usado. Y no los hemos usado, están ahí. Hemos mantenido el pasivo Nacional, es el mismo que hace 3 años. Pero las ampliaciones ya están proyectados los plazos. Sí. La primera parte ya está adjudicada, obviamente. Ha surgido dentro de este crecimiento alguna visión discordante. Hay 2 asambleas que ratifican el camino. Lo que sí creo que no debemos ser sordos en rescatar aquellos planteos sanos, así como de repente dentro de esa ensalada que había los intereses para que hubo en la última asamblea por el Parque Central, podía haber algún interés particular, que eso no va a ser tomado en cuenta. Creo que es sano que uno analice, va a haber una directiva nueva, pero ojalá todos puedan decir, tengo 10 millones de dólares, tengo la extensión de los palcos y el parque es una obligación terminarlo, ¿no? Y se va a terminar. ¿Palcos al final en las populares se van a hacer o eso todavía no está definido? Creo que no hay razones para no. Obviamente se analizará y en algunos casos se contemplará o no, es un tema que lo haremos. Pero dentro del estilo y la forma nuestra, creo que acá lo que pasó es, se plantea, hoy la directiva ratificó que su funcionamiento era claro y tiene el respaldo de 2 asambleas, no de una, de 2 asambleas. Ahora, en este entorno es que nos sentaremos a analizar, es decir, recorremos el camino o contemplamos, pero no bajo una forma que no es la de Nacional, y yo lo dije siempre, a mí si el día que Nacional pretendan que se maneje vía asamblea, se terminó la gobernabilidad del club. Entonces creo que nosotros en ese sentido dimos una batalla que fortaleció al club, porque el club, su expresión es ahora, nombre la directiva, esa directiva es la que tiene la potestad para decidir dentro de los estatutos del club y las asambleas para controlar, ¿no? En caso de ganar, ¿cree que se puede lograr una buena convivencia con las otras listas, luego una campaña con rispideces? Yo tengo... En ese tema estamos probados, ¿no? Y pongo siempre el ejemplo de Víctor de la Valle. Nosotros, elección más potencialmente ríspida que aquella, no hubo. Ahí sí habían 2 visiones bien claras y definidas del club. Lo que sí hubo actitudes humanas distintas. Porque esto al final son actitudes humanas. Nosotros nos reunimos con Víctor, dijimos acá no va a haber insultos, y se respetó. Y al otro día, cuando se pierde, y nosotros tuvimos la suerte de ganar, quien perdió vino y nos tendió la mano. Si Víctor hubiese querido trancar el club, nos hacía la vida imposible. Y Nacional ganó 4 de 6. Que H ya ha demostrado cómo funciona, y a mí, sea presidente o sea dirigente, mi actitud va a ser la misma. El socio Nacional no tiene dudas de cuál es nuestra actitud. Hoy lo que estamos viendo es dudas en otros. Y yo no tengo, creo estar convencido de que el club, todos queremos al club, todos deseamos lo mejor para Nacional y lo lógico que a partir del 13 estemos todos juntos, ¿no? ¿Qué balance hace de la posición del peso del club en la interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol y qué cree que puede venir a futuro? ¿Aceptaría, por ejemplo, un presidente de la AUF que sea un dirigente de Peñarol? Yo creo que eso, uno de los grandes temas de debate que por suerte quedaron zanjados,
de la elección anterior fue ese. La AUF no importa, no sé si recordás, era el tema, era lo que diferenciaba a las dos listas. Estaban los impolutos, que parecía que quienes decíamos que en la AUF había que estar y participar simplemente para defender los intereses del club, éramos los dirigentes del pasado. O sea, y tú veías a los periodistas, ¿no? Qué dirigentes modernos y sanos. Y claro, porque quería. Se hablaba de recuperarla. ¿Se recuperó? Yo siempre digo, Nacional debe estar. Ajá. Como si hay una cámara de diario, yo no creo que el observador no esté sentado. Como yo participé en la industria frigorífica, para nosotros estar en la cámara. Cada uno está defendiendo sus intereses. Y creo que Nacional en eso, las pruebas están a la vista. Y nosotros no es para sacar una ventaja, es para que no nos saquen una ventaja. Y la prueba está, digo, nosotros, aunque estemos en la directiva o no estemos en la directiva, el tan mentado y famoso tema Villa Española, digo, que a mí me costó que me sacaran de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y ahí vino todo un modelo que era sin Nacional y Peñarol, pero en el fondo era el tradicional rival, para que nosotros no estuviésemos, fue que promovió ese modelo. Indirectamente estaban. Decía, ¿para qué quiero un neutral si tengo a Piedra Cueva? La famosa frase que todos sabemos. Y bueno, yo creo que en ese tema, digo, en silencio se restableció algo que es bueno para el fútbol uruguayo y que aparte ahora termina con probablemente Uruguay, presidente de la Confederación Sudamericana, sí, por ciertas actuaciones de Nacional y de quien habla. Porque cuando en Uruguay no había quien negociara por Uruguay, quien rescató el puesto de vicepresidente, primero cuestionaban a Valdés acá, hasta hace muy poco le estaban hasta moviendo el piso a Valdés, digamos las cosas por su nombre, y sé lo que estoy diciendo, hasta hace muy poquito. ¿Pero por qué dice? Por temas de televisión, claro, clarísimo. Y desde Uruguay, cuando nosotros peleábamos la segunda vicepresidencia, desde Uruguay decían que no, pero ¿cómo si Valdés todavía no estaba definitivo? Como un recién llegado. Dije, mire, yo no defiendo una persona, defiendo un país. Uruguay tiene que estar. Y el presidente en aquel momento, que fue el señor Naput, que hoy tiene los problemas públicos y notorios, respetó un compromiso y Uruguay hoy está en la puerta de algo histórico porque uno le dio importancia a estos temas. No solo para Nacional, sino para Uruguay. Entonces creo que desconocer esto me parece que sería... Y si Valdés queda al frente de la Conmebol, yo le preguntaba recién, ¿aceptaría en la presidencia de la AUF algún dirigente vinculado a Peñarol? Y Nacional, yo creo que en la AUF, por ejemplo, Garbarino, creo que en su momento fue presidente de la asociación, es al revés. Si somos inteligentes, o sea, acá ha habido siempre una política que Nacional y Peñarol no pueden estar. Pueden gobernar juntos. Pero yo no tengo la menor duda, digo, no estoy diciendo que sí o que no, digo, pero me parece que Nacional, yo creo que esta sana competencia que se ha generado y que nos muestra, que nos permite crecer, porque Nacional empezó con el Parque, Peñarol hizo su estadio. Nacional empezó su carrera de socio, Peñarol hizo su carrera de socio. Nacional empezó con los juveniles, Peñarol hoy, la prueba está, en este plantel campeón, cuando empezó a apostar a sus juveniles, hoy Peñarol gana una apertura. Entonces, somos dos instituciones sólidas, fuertes, creciendo, que tenemos que entender que en la cancha nos tenemos que tratar de ganar, pero afuera hay temas comunes. Y creo que esto debe ser el mejor momento porque nadie tiene complejos. O sea, Nacional es el campeón uruguayo, Peñarol es el campeón de la apertura, acá nadie le saca ventaja a nadie, nadie es más vivo que el otro. Y sí tenemos dos instituciones que debemos respetar al resto, porque sin duda nosotros solos no hacemos el fútbol uruguayo, pero que el fútbol uruguayo necesita a dos clubes sólidos como nosotros, lo necesita. Entonces, esperemos tener la inteligencia de poder manejar esto, y yo no tengo la menor duda que Nacional está excelentemente representado en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? H, ¿cómo ha visto estas críticas durante el torneo de apertura de hinchas de Peñarol, pero en realidad de hinchas y dirigentes de distintos cuadros, sobre los penales que se le cobraron a Nacional? De hecho, la polémica... ¿El de Fedorzuk, el que contra Wander? De hecho, o sea, pero si me hubiese cobrado ese penal y hubiese expulsado, Nacional era campeón. La polémica llega incluso hasta el último partido. Te pongo un ejemplo. Pero en el último partido el árbitro reconoce que Romero se tira. O sea, Nacional hoy no está jugando la final de la Sudamericana porque expulsaron a Polenta a los 2 minutos.
Si hubiese hecho ese árbitro en el partido Nacional Peñarol, Forlán, la estrella de Peñarol, tenían que haberlo echado a los 7 minutos. Y si lo hubiesen echado a los 7 minutos, como lo debieron haber echado, no sé si Peñarol era campeón. Entonces, es como en la parte electoral, cada uno mira lo que le conviene. Entonces yo tengo claro que, ¿dónde le vamos a pegar a H? Bueno, vamos a mirar esto. Entonces agarramos, él recibió esto, no importa que lo haya recibido, pero vamos a centrarnos en esto porque es donde le podemos hacer daño. El de Peñarol no va a reconocer que a Forlán lo debieron haber echado. ¿Qué te va a decir? No, la verdad, los penales. Entonces yo te digo, pero si a mí Nacional le hubiesen cobrado el penal contra Wander, Nacional le hubiese ganado a Wander, quedaba 11 contra 10 y hoy la historia era otra. Hablemos del futuro, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son, mirando su actual conducción de estos últimos 3 años, qué cosas debería mejorar, qué se está planteando para una eventual nueva conducción de 3 años? Pues decís a mí, ¿dónde veo a Nacional en los próximos años? Digo, sin duda tiene que terminar el Parque Central. Nacional debe hacerle el club social, que esto es un tema que no lo hemos puesto arriba. Todos saben que es un viejo anhelo que tengo desde el año 2000 y creo que es lo que le va a cambiar. Hoy el déficit que tiene Nacional, que históricamente precisabas vender por 6, 7 millones de dólares, hoy precisas solo vender por 3 para cerrar el presupuesto del año que viene, si somos austeros, ¿no? Nosotros hasta lo pusimos, le entregamos a los candidatos cuál es nuestra visión hacia el año próximo, precisamente para esto. Y el día que Nacional tenga el club social, hoy Nacional estaría equilibrado. Entonces, sin duda para mí, si tú me mirás de acá adelante, es uno de los temas que hay que hacer y a mí me encantaría poderme dedicar exclusivamente a eso. ¿Y eso es viable? Es totalmente viable y... ¿Dónde podría ser, por ejemplo? En la sede. Nacional tiene un patrimonio, en el espacio de la... pero sin duda, sin duda. Nacional tiene que seguir en su carrera de crecimiento social y Nacional pasamos de 50 a 75, hay que llegar a 100. Y es un anhelo de todos, no es un tema de Eduardo H. Creo que Nacional debe llegar a los 100.000 socios. Y el día que Nacional tenga esto, y tenga un club ordenado, Nacional a nivel local tiene que ganar 5 de 10 campeonatos, cosa que viene haciendo, y tenemos que competir siempre entre los 8 mejores de América para ganar la Copa Libertadores. Ese es el club que yo sueño, y creo que lo hemos preparado para eso. Hoy Nacional está, como se dice, a punto caramelo, digo. Todo lo que había que hacer se ha venido haciendo, se ha venido ordenando, nos desfasamos en algunas cosas, en su momento vendimos a Coates y al Morro, nos entró dinero, o sea, medio, y hablo en plural, no hablo en particular, porque si bien yo era suplente, Nacional recorrió ese camino y todos somos responsables, lo hemos ordenado y creo que hoy Nacional está en una posición, es indiscutible que... hace 80 años que se quería tener un polideportivo para los deportes menores. Ese polideportivo tiene una razón también. Cuando nosotros empezamos a analizar el club social, una de las cosas que nos decían es difícil convivir un club social con los deportes competitivos. ¿Qué hicimos primero? Entonces, en vez de cometer el error del parque, primero hicimos el polideportivo, para que el día que podamos hacer el club social, no haya esa competencia. Ya este tema está solucionado. Entonces, yo si miro para adelante, yo no tengo la menor duda que veo de los mejores clubes de América, veo un club totalmente sólido, saneado. Ahora, ¿cómo se hace? No, uno poniéndose en su lugar, ¿cómo se hace para tener un plantel corto, equilibrado en el presupuesto para lo que es el fútbol uruguayo y pensar en que el fútbol uruguayo, en este caso Nacional, vuelva a los primeros lugares de la Copa? Yo creo que es posible, si tú mirás... ahí va el tema de la calidad del gasto. Uno de los temas que Nacional tiene, así como Nacional es indiscutible que terminó de perfeccionar y hoy tiene, y esto fue hecho en conjunto entre Luis Fernández y José Fuentes, la elección de un contador y un gerente que le han cambiado cuantitativamente y cualitativamente la cara de la administración de Nacional. O sea, es innegable. El verdadero negocio del club también es el fútbol. Entonces, ahí la calidad del gasto es importante, que en eso también se ha venido corrigiendo. Si tú mirás en los últimos 3 periodos de pases, cada vez Nacional contrata menos. También se ha actuado en eso. Y creo que ahí es un poco el tema de los gerentes deportivos. Tener el ojo clínico para no errarle.
en qué jugador incorporás, qué jugador promovés, cómo vendés. Entonces, el presupuesto que tiene Nacional, yo a veces que lo mucho que se gastó, acostumbrémonos a que Nacional va a tener estos presupuestos y más, pero gastemos bien. O sea, a mí no me preocupa el tamaño del presupuesto si lo tengo financiado. En este presupuesto también hay inversiones, hay una cantidad de cosas, se toma como si todo fuera gasto. Pero independientemente de eso, acá lo que tenemos que hacer es apuntar a la calidad del gasto. Nacional, con el volumen de que gasta hoy en un plantel, perfectamente puede tener un equipo totalmente competitivo. Tener 4 o 5 jugadores de primer nivel, que sean los que hagan la diferencia, que sean los que te jueguen el 80 o 90% de los partidos, porque si vas a ganar más, demostrámelo. ¿Por qué? Entonces yo creo que hoy se puede, no tengo la menor duda, y la prueba está este año. Nacional, si no hubiese pasado lo que nos pasó con Independiente Santa Fe, hoy estábamos peleando en la Sudamericana. Un hecho infortuito, o sea, y errores, lamentablemente, hacen que hoy no hayamos avanzado en la Sudamericana. Pero no tengo la menor, de la misma manera que Nacional logró lo del mercado acá, que es ganar. Nacional tiene la obligación de ganar 5 de 10. Tenemos la obligación de definir todos los campeonatos. No van a volver otras épocas como estas en las cuales nosotros ganamos 10 y ellos ganan 3. Acá va a ser muy parejo. Y creo que también cuando viene una competencia muy sana y pareja, creo que también el socio, bueno, ¿quién está aprobado para enfrentar esto? Yo creo que nosotros, lo que le hemos demostrado al socio, es que hay un grupo de gente que hace años que está, que ha hecho una de las mayores transformaciones en la historia nacional, más allá que la quieran minimizar, que la quieran, o sea, que le quieran encontrar problemas, que los tenemos. Digo, pero es innegable que Nacional hoy es un club mucho más sólido en el año 2015 que en el año 1998. Es por donde lo quiera mirar, administrativamente, patrimonialmente, socialmente, deportivamente, los juveniles. Hoy Nacional tiene, en sub-20 tenemos 5 y en sub-15 tenemos 6. O sea, que hay todo un trabajo que se está haciendo ahí. En silencio pusimos a Pierre Sarratea, que era de la Federación Francesa, que vino al Uruguay a dar clase. Estamos pensando en el futuro. Hicimos el pase de Pereiro. Podríamos haber agarrado más dinero. Preferimos dejar un porcentaje y el día que Nacional venda Pereiro o que el PSV venda Pereiro, Nacional probablemente la mitad de su pasivo desaparece. Si hay una conducción austera, como hemos demostrado serlo nosotros, ¿no? Eduardo H., muchísimas gracias por haber venido y vio cómo, pese a su visión de diferencias, nos interesaba mucho tener su posición y hablar de cara a las elecciones del fin de semana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.